Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Abdel Mohamed El Chama Andrade. Soy maestrante de la maestría de Ingeniería de Control y Automatización de Procesos de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. En esta ocasión voy a hacer una pequeña disertación acerca de los lazos y estructuras de regulación para la cátedra Control de Procesos. Bien, primero hablar de los lazos comunes de control. Estos lazos comunes de control se encuentran los sistemas de control en lazo abierto y los sistemas de control en lazo cerrado. Voy a hablar acerca del sistema de control en lazo abierto. Consta de todos los dispositivos conectados en serie y controlar sin tener en cuenta la medición de la variable controlada o CDS, que es la salida del sistema. En este caso, cuando hay alguna perturbación, la variable controlada se va a ver desviada de la referencia sin poder ser corregida, cosa que no sucede en el sistema de control en lazo cerrado, que dispone de un lazo de retroalimentación, el cual monitorea el estado de la variable controlada para poder efectuar una corrección en el comparador con, con la referencia para emitir la señal de control adecuada y mantener siempre el proceso, la variable controlada dentro de la referencia, siendo la referencia. Entonces veamos la desventaja del sistema de control en lazo cerrado, es que es robusto, eso quiere decir que es bastante resistente ante las perturbaciones, afecta la estabilidad. Cuando un sistema de control en lazo abierto, un proceso en lazo abierto es inestable, es posible que se estabilice al retroalimentarla o la retroalimentación más una compensación adecuada, además de que es correctivo. Eso quiere decir que ante las perturbaciones siempre sí se va a ver una pequeña desviación de la variable controlada desde la referencia, pero esta va a ser corregida por medio del comparador. Pero esto es importante recalcarlo. Es necesario que una perturbación modifique la variable controlada para poderla corregir. O sea que yo tengo que registrar esa desviación de la variable controlada. Lo que en muchas ocasiones para algunos productos no es tolerable. Dicha desviación, por ejemplo, en la mezcla de químicos para dar como resultado un producto. Si una desviación ocurre, de la variable controlada, es posible que se dé como resultado un producto fuera de especificaciones, por lo cual en este caso no es tolerable las desviaciones de la variable controlada. Para contrarrestar esto, se recurre a una estrategia de control avanzado, conocido como el control feed forward, pero también está llamado como control en adelanto, control por acción precalculada, control anticipativo o también como control por prealimentación. Consiste en contrarrestar las perturbaciones medibles antes de que afecten a la salida. Es utilizado cuando el control por retroalimentación no es suficiente, como en el ejemplo que le acabo de mencionar. Su estructura básica es la que se ve ahora en pantalla. Cuando yo tengo una perturbación, voy a crear un camino adicional para esta perturbación, el cual va a ir hacia el control feed forward, el que va a calcular la señal adecuada para contrarrestar la desviación de la variable controlada teniendo en cuenta la referencia. Y esto es muy importante recalcarlo, que este tipo de lazo de control es un lazo de control en lazo abierto, por lo que si hay perturbaciones que no se pueden medir, que no puedo calcularle la función de transferencia o la dinámica del sistema, no voy a poder responder ante esas perturbaciones. Entonces, un ejemplo típico es el intercambiador de calor. Consiste en pasar un producto por una canaleta, el cual va a ser calentado por vapor, que será cuyo flujo será controlado a través de una válvula como elemento final de control. Tendré como perturbaciones el flujo del producto y la temperatura también de este producto. Y tengo una referencia. Ambas perturbaciones van al control feed forward para calcular la señal adecuada para contrarrestar las desviaciones que pueden producir en el sistema, teniendo como variable de salida
la temperatura del producto. Debe tenerse en cuenta que la estrategia Feed Forward solo funciona si las perturbaciones se pueden medir, es decir, que se pueda conocer la dinámica de las perturbaciones. En esta ocasión se denotará GRDS. Entonces, esto ya lo he mencionado antes, que deben ser posible medirlas. Si yo las puedo medir, puedo calcular su dinámica, ya sea como función de transferencia de variable de estado, pero puedo calcular la dinámica de este sistema para poder analizarla como si analizara un proceso común y corriente. Entonces, matemáticamente se tiene que la salida es, teniendo en cuenta este diagrama de bloque y teniendo en cuenta que ya he calculado la dinámica de la perturbación, entonces sería UDS, la señal de control, que entra al proceso por la dinámica del proceso, más QDS, que es la perturbación por su dinámica, da como resultado CDS, que es la variable controlada. Pero entonces yo tengo que UDS sería la suma entre la referencia más la perturbación por la dinámica de control feed forward que necesito para contrarrestar el efecto de la perturbación en la variable controlada. Ahora, si yo reemplazo UDS en CDS, obtengo la siguiente expresión. CDS es igual a GP, que representa la función de transferencia o la dinámica del proceso, por UDS, que es igual a RDS más QDS, la función de la perturbación, por GADS, que es la dinámica del controlador anticipativo, más QDS por GRDS, es la dinámica de la perturbación. Teniendo en cuenta entonces que es un sistema LTI, lineal e invariante en el tiempo, entonces yo puedo apagar una de las entradas para obtener una parte de la salida. Ya sabemos que cuando un sistema es lineal e invariante en el tiempo, puedo conocer la salida apagando algunas entradas, calculando el efecto de cada entrada por separado y después sumarlas. Entonces, bajo este principio de superposición que caracteriza los sistemas LTI, obtengo que GADS, el controlador anticipativo, será igual a menos GRDS sobre GPDS. O sea, la dinámica de la perturbación dividida entre la dinámica del proceso. Así puedo obtener la dinámica que representa el control anticipativo. También puede utilizarse bajo este principio la sintonización estática, en el que se tiene en cuenta solamente la constante proporcional tanto de la dinámica del proceso como de la dinámica de la perturbación, para calcular más fácilmente un controlador. El control feed-forward por sí mismo no es robusto. Es necesario complementar con retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el control feed-forward solamente va a funcionar, va a cumplir su cometido ante perturbaciones que yo pueda medir, pero perturbaciones que, por ejemplo, no pueda yo calcular una dinámica, como las perturbaciones de resultado aleatorio o el propio ruido, no puedo corregir esa variable del sistema a través del control feed forward. Entonces es necesario recurrir a la retroalimentación para poder manejar este tipo de perturbaciones. Sabemos que las perturbaciones más serias son las que puedo medir. Se puede medir. También puedo contrarrestar tanto la perturbación medible como la no medible, de cierta manera, con la retroalimentación. Entonces, esto es algo muy importante, que a pesar que existan estructuras más avanzadas de control, como el control multivariable, el control en cascada, es importante saber que estas de ninguna manera reemplazan al lazo cerrado, sino que lo complementan. En este caso, es un complemento para el control feed forward ante perturbaciones que yo ya conozco. Pero es necesario para este tipo de estrategia de control conocer completamente la dinámica del proceso y la dinámica de la perturbación.
Es necesario entonces calcular, hacer las identificaciones lo más preciso posible, de ser posible que sean igual al proceso, para poder hacer un control feed forward adecuado. Entonces, si vemos aquí, esto es un diagrama de bloque ya teniendo en cuenta la dinámica de la perturbación, teniendo en cuenta que igualmente es un sistema LTI, entonces el análisis matemático dará como resultado la misma ecuación para conseguir el control feed forward. Este controlador por retroalimentación ya puede ser uno común, como un PID, un PI, un PD, para contrarrestar las perturbaciones no medibles. Entonces, siguiendo esto, el intercambiador de calor complementando con la lazo cerrado, tenemos como resultado la gráfica que vemos aquí, en donde también en donde la temperatura del producto es monitoreada para controlar, para tener un mejor resultado en la temperatura del producto, en el intercambiador de calor. Ahora vamos a hablar de otra estrategia de control avanzado, que es el predictor de Smith. Para eso es importante saber un pequeño preámbulo, que es el tiempo muerto. El tiempo muerto se conoce como el tiempo transcurrido desde que el sistema es estimulado hasta que su respuesta es detectada por el sistema de medición. Aquí vemos en esta gráfica con una entrada de escalón, después de un segundo, el sistema de medición detecta la respuesta del sistema. Es importante tener en cuenta una cosa, que esto no significa que el sistema no responda en este tiempo. El sistema sí responde, posiblemente sí responda inmediatamente. Tal vez por misma dinámica del sistema se demore una fracción de segundo que sea despreciable con respecto al tiempo de subida o a la constante de tiempo del sistema, pero por diversas razones el sistema de medición lo detecta un tiempo considerable después. Esto se da, por ejemplo, en este sistema, proceso de fluido, de flujo de fluido, para colorear un fluido, por ejemplo. Si yo tengo que este es mi proceso de la alimentación continua de colorante y el flujo continuo, aquí ocurre el proceso, lo que yo voy a, lo que yo voy a medir, pero no hago la medición inmediatamente en el proceso, sino que tomo una pequeña muestra para llevarla hasta el sensor. Ese tiempo entre que el resultado llega al sensor es lo que se conoce como tiempo muerto. Esto se da no solamente en este tipo de sistemas, sino también, por ejemplo, en un intercambiador de calor. Por ejemplo, también puede darse en una columna de destilación, que a pesar de ser un sistema también multivariable, también es un sistema con tiempo muerto, debido a esto. Para poder medir el resultado de la variable controlada, es necesario tomar una pequeña muestra, tomarla y llevarla hasta otro punto. Entonces ese tiempo se traduce en un retardo que va a tener el sistema como demostrado anteriormente. Entonces vemos en esta gráfica cuál podría ser el efecto de tratar de controlar un sistema con tiempo muerto o tiempo de retardo. También se conoce tiempo de transferencia, que es, por ejemplo, el controlador está diseñado para responder inmediatamente, es estimulado. Si es estimulado, teniendo en cuenta esta línea verde, esta es la estimulación, y la respuesta del sistema se da, por ejemplo, un segundo después, un tiempo T sub m después, pero el controlador va a intentar responder tan pronto como es estimulado. Entonces aquí, teniendo en cuenta que necesita una respuesta, una medición, cuando se encuentra en este punto y ya el controlador ha calculado que debería estar en un punto más arriba, por ejemplo, pero lo registra en 0, tratará de imprimir más energía
al proceso para intentar hacerlo responder, pero no se conseguirá, ya que no va a detectar, el sistema de medición no va a detectar la respuesta todavía. Cuando ya empieza a detectarse la respuesta en todos los instantes de tiempo, se tiene una respuesta eh, como la que se ve a continuación, un sistema inestable, ya que el sistema de control, el controlador intenta hacer responder como sea posible el sistema, a pesar de que ya está haciéndolo, ya está respondiendo, pero el sistema de medición no lo ha registrado todavía. Por eso se obtiene una respuesta inestable como la que se está viendo aquí. Entonces, ¿cuál es el objetivo del predictor de Smith? Que es sacar el retraso fuera del lazo de control y tener una estructura como la que se ve aquí. Tenemos un proceso al que le podemos diseñar un controlador. A este se le puede controlar normalmente y es fuera tener el retardo para poder tener una respuesta óptima. Sin embargo, esto en ocasiones no se puede realizar. Esto es algo ya ideal. Estamos teniendo en cuenta que es un sistema, el retardo puede ser intrínseco del sistema, puede ser eh, también la respuesta de los propios componentes. Entonces, no es posible separar ese retardo. Entonces, el primer paso que debemos hacer es estimar con la mayor precisión posible la respuesta del sistema teniendo en cuenta dicho retraso. Con una estimación precisa, se recurre al método de Smith, que tiene como diagrama de bloque el siguiente. Entonces vemos que si bien aún tenemos el controlador, que va a controlarlo sin retraso, y este modelo que tenemos aquí ya dividido es un modelo de referencia que hemos calculado para poder hacer la comparación adecuada. Vemos entonces que tenemos la estimación del proceso separada del retardo ya estimado. Esto nos sirve para haciendo la reducción por álgebra de bloques. Tenemos lo siguiente: GDN, PDN, donde P sub n es G sub n de S por Euler a la T sub mt, que representa el retardo. Y si yo he hecho el proceso de identificación lo más preciso posible, entonces tendré que P sub n será igual a P sub s, y voy a partir del hecho en mi análisis de que he logrado una estimación perfecta. Siguiendo la álgebra de bloques, se halla que el controlador equivalente está dado por CTS, que es el controlador para controlar este proceso sin retraso, sobre 1 más CDS por GDN sub S ds menos CDS por PN de S. Este es el resultado, cómo se calcula el controlador equivalente. Y lo que tendremos será una respuesta tal como la vemos aquí. Tendremos la estimulación en esta línea verde, una respuesta escalón, y la respuesta inicia un cierto tiempo después. Pero entonces, ¿por qué vemos la diferencia esta de que parece una respuesta ya más estable de la que veíamos antes? Y la razón es que el predictor de Smith lo que hace es dar una respuesta como si el sistema no tuviese un retardo, como si no tuviese un retardo. Entonces, por eso, a pesar de que el sistema con retraso es detectado tiempo después, si tenemos una estimación correcta y calculamos el controlador equivalente por medio del predictor de Smith, tendremos entonces que es como si no tuviese un retraso, y lo que vemos registrado será el sistema con tiempo muerto, obviamente, pero su respuesta estará desplazada en ese tiempo muerto. Aquí vemos una perturbación, también tardará en ser registrada, como lo vemos aquí, y subirá, pero aquí vemos algo importante, que es
es muy lento para rechazar las perturbaciones. En comparación con su respuesta, es muy lento para rechazar las perturbaciones. Entonces aquí vemos el primer problema, la lentitud que tiene para rechazar perturbaciones, ya que el objetivo de este control será poder controlar, cumplir con ciertas especificaciones a pesar del tiempo, de que no se tiene un registro de la respuesta del sistema en un principio. Bueno, esto fue una pequeña introducción a lo que son los lazos de control y regulación, siguiendo la bibliografía siguiente, Ingeniería de Control Moderna de Katsuhiko Gata, quinta edición, editorial Prentice Hall, Instrumentación y Control Avanzado de Procesos de José Acedo Sánchez, Control automático de Procesos, Teoría y Práctica de Smith Corripio, la segunda edición, y Control of the Time Process, Norma y Rico, el cual es un libro muy recomendado. Tiene no solamente el control del propio editor Smith, sino predicciones y modelos de referencia para complementar la teoría del control predictivo para los sistemas con tiempo muerto. Bueno, muchas gracias por escuchar esta pequeña disertación acerca de los lazos avanzados de control.